En el nombre de Cristo Jesús, habla de nuestras vidas, Señor. Lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice, amén. Ese amén no le gustó al Señor mío. Digan amén, hermanos. Amén. Abrimos la escritura esta mañana. No se preocupe que hoy estamos en Navidad. Así que venimos en son de paz. Evangelio según San Lucas. Esta mañana será una mañana de enseñanza. Capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Ojalá, espero que lo encuentren antes de las 11:30. ¿Sí lo tenemos? ¿Cómo dice el encabezado ahí? Nacimiento de Jesús. De eso vamos a hablar entonces. Bendito Dios. Dice la escritura, a partir del verso 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Tenga la bondad de tomar su lugar. Puede tomar su asiento, pero por favor no se siente sobre la alabanza. Alabe al Señor. Alaben a Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Qué contraste el que encuentro en esa última parte que leímos. Porque la multitud de huestes celestiales decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Digo que contraste porque escuchamos, leemos, vemos por muchos lugares donde dicen gloria a Dios en las alturas. ¿Cómo dice? A ver, ¿alguien se lo sabe? ¿Cómo? Y pasan los hombres de buena voluntad, dice la gente, pero el hombre no tiene buena voluntad. Sí, el hombre no tiene buena voluntad, la voluntad del hombre está estropeada. Así que esta mañana, no le voy a decir feliz Navidad. Es que estamos en una temporada, quise traer este tema porque primeramente nuestro propósito es el de edificar. Amén. Ese es el propósito nuestro. Como ministerio hemos sido llamados para eso. Y para que usted tenga conocimiento de estas cosas, de esta época que es muy especial, podríamos decir, porque se celebra la llamada Navidad. El problema es que hay muchos cristianos que no saben, que ignoran lo que significa la Navidad. Por ello quisimos traer este tema. ¿Cuántos saben lo que significa Navidad? Fíjense que la mayoría de personas en el mundo lo que celebran o en lo que se apoyan para celebrar en esta época es lo que hemos leído, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero es irónico que si celebraran el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y digo es irónico porque
lo que hay en el espíritu del hombre en esta época, hermanos, es una sed de emborracharse. Muchas personas precisamente el día de la Navidad se quitan la vida. La noche de Navidad, la noche buena para algunos, en muchos hogares hay muchos problemas, hay pleitos. Muchos terminan en la cárcel esa noche, otros en el hospital. Porque lo que hay, lo que los invade, es un espíritu, pero que no es el espíritu de Dios. No es el espíritu de Cristo. Porque Jesucristo es paz. Amén. Jesucristo es amor. Amén. Aleluya. Jesucristo es gozo. Gloria a Dios. Hermano, Jesucristo a nadie manda a emborracharse. Amén. Entonces, por eso digo que la idea de tocar este tema es porque como iglesia nosotros debemos de conocer el significado de esta celebración y el por qué nosotros no debemos de participar de ella. Por supuesto que nosotros en este lugar no le prohibimos nada a nadie. Nunca lo hemos hecho y primeramente Dios nunca lo haremos. No es nuestro propósito prohibir nada. Nuestro propósito es enseñar. Así que nosotros no, si usted quiere mantener su arbolito allí adornado, pues. Pero no es nuestro propósito venir a decirle, no, quítelo, no. El Espíritu de Dios es el que va a tocar su corazón. Entonces, para mucha gente, hablando de cristianos, por supuesto, no tiene nada de malo, dicen ellos, celebrar la Navidad, y entonces a los que no celebramos la Navidad nos tachan de aburridos, de tristes. Pero fíjese que no es así, nosotros no somos aburridos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hay unos que otros. Pero no, nosotros somos alegres. Amén. Gloria a Dios. Tenemos gozo, el gozo Amén. del bueno, el Aleluya. gozo del cielo. Amén. Gloria a Dios. Lo que sucede es que nosotros no participamos de lo que el mundo o la religión ha creado. Los días sábados estamos estudiando la primera carta del apóstol San Juan y hemos venido recibiendo instrucciones en estos estudios que hemos tenido últimamente. Hemos venido recibiendo instrucciones de parte del Espíritu Santo de Dios y la instrucción es a no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque dice que todo lo que hay en el mundo no proviene de Dios. Amén. Y como veremos a continuación, esta celebración, por muy buena que parezca, por muy espiritual que la quieran hacer ver algunas religiones, a la luz de la Biblia no lo es. La gente casi en todas partes del mundo celebran el nacimiento de Cristo, pero el asunto que quiero tocar es que en primer lugar Jesús no nació un 25 de diciembre. Bendito Dios. Jesús no nació un 25 de diciembre. No. Alguien dirá, ¿cómo lo sabe, pastor? Bueno, si bien es cierto que en la Biblia no encontramos nada donde diga la fecha exacta en la que Cristo nació, sí, hermanos, encontramos información, encontramos datos que arrojan luz. Y aunque repito, no nos revela el día exacto, casi nos revelan la fecha. El mes cuando nació nuestro Señor Jesús, que no es el mes de diciembre. Entonces vamos a ver qué es lo que la Escritura dice en cuanto a la fecha en que Cristo nació. Y el primer dato que encontramos, que es lo que hemos leído, dice que cuando Jesús nació, había pastores en la misma región que velaban y que guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, dice el verso 8 de Lucas capítulo 2. El punto es que eso jamás pudo haber acontecido en Judea en un mes de diciembre. Imposible. De acuerdo a escritos, los pastores traían sus rebaños del campo y los encerraban, hermanos, a más tardar a mediados de octubre para protegerlos de la época fría y lluviosa que se acercaba. Venía el invierno. La misma Biblia, hermanos, prueba allá en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, verso 11, en el libro del profeta Esdras, en el capítulo 10, verso 9,
al 13, donde dice que el invierno era una época de lluvias, lo cual hacía imposible que los pastores permanecieran en la noche allá en el campo con sus rebaños. Ellos llevaban por un tiempo sus rebaños a pastorearlos, pero en octubre ellos regresaban a sus casas para guardar los rebaños. Según el comentarista Adam Clark, era una antigua costumbre de los judíos de aquellos tiempos sacar sus rebaños a los campos, a los desiertos, alrededor, hermanos, de la Pascua, a principios de la primavera, y los traían de regreso a casa cuando comenzaban las primeras lluvias. La mayoría de pastores en Palestina y en Jerusalén acostumbraban, hermanos, en el mes de octubre bajar de los montes con sus rebaños y resguardar a sus ovejas porque el invierno llegaba. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que cuando Cristo nació, los pastores estaban en el campo y estaban velando. Cuando el ángel llegó y les dijo, les traigo una buena noticia, les traigo buenas nuevas de gran gozo, y esa noticia es que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, el cual es Cristo. Entonces lo primero que tenemos es que todo este evento que se celebra el 25 de diciembre, el 24 de diciembre, no concuerda con la palabra de Dios. Mas, sin embargo, podemos ir un poco más a fondo para investigar, para encontrar un dato más sobre la fecha en que Cristo nació, y lo podemos trazar, hermanos, a través del nacimiento de Juan el Bautista y de la administración de su padre Zacarías. Si nosotros vamos un poquito atrás al capítulo 1 del libro de Lucas, en el verso 5, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Ponga atención en eso, es muy importante. Hubo en los días de Herodes, un rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Verso 9. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, ¿de qué clase era? De Abías. Ya se les olvidó. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Hermanos, en el sacerdocio del Antiguo Testamento había un orden para cada clase de sacerdocio. Eran 24 clases de sacerdocio, y Zacarías, que es el padre de Juan el Bautista, dice la Biblia que era de la clase de Abías. Y dice que estaba ministrando en el templo, habían varios sacerdotes que ministraban, y en esta ocasión a Zacarías le toca el incienso. Cuando se le da la noticia de que su mujer iba a concebir, el ángel lo visita, dice el verso 11, que se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Es decir, que Zacarías había pasado años, porque su esposa era estéril, y él había pasado orando, pidiéndole a Dios un hijo. Ahora el ángel lo visita y le dice: tu oración ha sido escuchada, ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Estamos hablando de Juan el Bautista. Entonces Zacarías, repito, para que no se les olvide, era de la clase de Abías y estaba ministrando según el orden de su clase, o sea, de la clase de Abías. Entonces solo tenemos que ir y buscar qué tipo de turno tenía Abías en el Antiguo Testamento, y podremos sacar el mes en el cual Zacarías estaba ministrando, y a partir de ahí podemos encontrar una fecha cercana en la que nació Juan el Bautista. El punto es, hermanos, que debemos recordar que 6 meses después se le dio la noticia a María del engendramiento de nuestro Señor Jesucristo. En el libro primero de las Crónicas,
En el capítulo 24, Crónicas está entre Génesis y Apocalipsis. Para que lo encuentre rápido. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 24, podemos encontrar qué clase de turno tenía Zacarías. Porque Lucas dice que ejercía según el orden de su clase. Y su clase era Abías. Entonces, Primera de Crónicas, capítulo 24, a partir del verso 7, vamos a encontrar el orden de las clases. Y dice el verso 7 que la primera suerte, es decir, ahí se están asignando los servicios. ¿Sí me entienden? Hello. Ok. Entonces la primera suerte tocó a Joiarib. La segunda le tocó a Jedaías. Miren, ahí tiene nombres para un bebé. La tercera a Harim. La cuarta a Seorim. La quinta a Malquías. La sexta a Mijamín. La séptima a Cos. La octava a Abías. Podríamos seguir, pero nos interesa esa. Y dice el verso 19 que estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Entonces, Zacarías, por ser de la clase de Abías, le tocaba entonces el octavo turno. ¿Sí me está siguiendo? Ok, para que no vaya a salir aquí con empacho espiritual después. Sí. A él le tocaba el octavo turno. Él fue asignado las semanas novena y décima desde el principio del año. Estas semanas de servicio, hermanos, se contaban desde la mediodía del sábado hasta la mediodía del próximo sábado. Así es como se ministraba en el templo. Como a mí me tocó la limpieza esta semana aquí en la iglesia y desde la semana pasada hasta hoy. Para que me entiendan. Entonces el servicio era así. Se comenzaba el sábado a mediodía y se entregaba el sábado del siguiente, al final, pues, el otro sábado, 8 días. La novena semana era desde el mes de Liar 27 hasta Sivan 5. Pastor, ¿qué es eso? Bueno, eso corresponde, estamos hablando del calendario judío, hebreo, corresponde a mayo 15 a mayo 22 en el calendario romano. La décima semana correspondía a mayo 22 hasta mayo 29, que era la semana de Pentecostés. Era el mes de Sivan. ¿Sí? En algún tiempo, durante esas 2 semanas, es que el ángel Gabriel visita a Zacarías en el templo y le profetiza el nacimiento de Juan. Como Zacarías, esto lo sabe usted, Zacarías no creyó en la promesa. Zacarías no le creyó al ángel. Gabriel pronunció que hubiera sido una señal de Dios. Zacarías, hermano, la señal es que Zacarías se quedó mudo. Como que hay varios Zacarías por aquí. Incapaz de hablar hasta que el niño naciera y le sería dado el nombre que Dios había escogido para el niño. Qué bonito cuando Dios escoge el nombre. Gloria a Dios. Sí. Nada de ¿qué? No, mejor no. Dios le escogió el nombre al niño. Le vas a poner Juan y llamará su nombre Jesús. Dios escogió. Gloria a Dios. El asunto es que después que Zacarías cumplió su servicio en el templo, él regresó a su casa. Iba feliz por la noticia que le habían dado y a ponerse a trabajar. Porque Juan fue concebido en los días siguientes. Dice el verso 23 de Lucas 1: y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en su casa por 5 meses. El Evangelio nos dice que Elizabeth quedó embarazada un poco tiempo después que Zacarías regresó a su casa. Por eso digo, él iba feliz por la noticia que le habían dado. Y manos a la obra, ¿verdad?
Pareciera que estoy hablando en hebreo. Como él regresó a su casa allá por mayo 29, es razonable pensar que Elizabeth quedó embarazada entre mayo 30 y junio 12. Esto fue en el año 6 antes de Cristo. Lo que nos permite 2 semanas para la concepción. Y Lucas fue inspirado por el Espíritu Santo a registrar que Elizabeth, cuando María fue milagrosamente fecundada por el poder del Espíritu Santo de Dios, y concibió a Jesús. Dice el verso 36, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. O sea, ya Elizabeth tenía 6 meses de embarazo de Juan, cuando María recibe el anuncio de que ella también ha concebido por el poder del Espíritu Santo de Dios. Ya Juancito ya lleva 6 meses ahí. Ya tiene 6 meses. Entonces Lucas nos da detalles adicionales que nos indican que María quedó embarazada durante las últimas 2 semanas del 6º mes de Elizabeth. A María le fue dicho por el ángel Gabriel que Elizabeth ya estaba en su 6º mes de embarazo y María le visita. María va a visitar a Elizabeth y dice la Biblia, allí en versos 39, 40 hasta el 56, que María se quedó con ella casi 3 meses. Un poco tiempo después que María se fue, Elizabeth llegó a su periodo de 9 meses. Porque déjenme contarle que antes los niños salían de 9 meses. O sea, las mamás se embarazaban y hasta los 9 meses salía el cipote. Hoy no. Yo no sé cómo le hacen. Hoy se casan y a los 3 meses ya el cipote está corriendo. No sé si es por la tecnología, no sé cómo, pero hoy se casan y ya, 2, 3 meses ya está el cipote ahí. Ella no, fueron 9 meses. Y entonces nació Juancito. Nació Juan el Bautista. Juan nació entre Adar 19 y Nisan 3. Estoy hablando del calendario judío, que para nosotros sería febrero 27 y marzo 11, en el año 5 antes de Cristo. Entonces el periodo probable de la concepción de María ocurre en el mismo tiempo de las últimas 2 semanas del 6º mes de embarazo de Elizabeth, que sería, hermanos, ese periodo de 2 semanas sería por ahí por Kislev 17 al 30. Estamos hablando que María queda embarazada entre noviembre 28 y diciembre 11. El tiempo en el que ella queda embarazada viene a ser entre noviembre 28 y diciembre 11, de acuerdo al calendario judío. Proyectando hacia adelante a partir de esa fecha, 9 meses, porque repito, antes eran de 9 meses. Entonces, si nos proyectamos hacia adelante, 9 meses desde el tiempo estimado de la concepción de María, llegamos al periodo de 2 semanas en el cual Cristo probablemente nació. Ese periodo de 2 semanas viene a ocurrir en el mes de Elul 24 y Tishri 8, que sería entre agosto 27 y septiembre 9. Esa sería la fecha en la que Cristo nació, no en diciembre. Y aunque las Escrituras no nos revelan la fecha exacta de su nacimiento, la evidencia bíblica e histórica sí lo hace muy claro. Jesucristo no nació en el invierno. Toda la evidencia claramente señala que ese periodo de 2 semanas, que era cerca de la fiesta de las trompetas, en el año, en el otoño del año 5 antes de Cristo, como el tiempo en el que nace el Señor Jesús. Por eso es que nosotros los cristianos necesitamos abrir nuestros ojos a esta verdad y rechazar esa creencia de que Jesús nació un 25 de diciembre. Está bien, las luces y todo, pero Cristo no nació en esa fecha. La verdad de las Escrituras es que la observancia de la Navidad no honra a Jesucristo. Y tampoco en la Biblia se conmemora su nacimiento.
Las festividades tradicionales que vemos cada año en la Navidad, hermano, son una continuación de costumbres paganas. Eso es lo que tenemos, es una continuidad de costumbres paganas. Hoy con el consumismo que hay, ese espíritu de consumismo que hay, ¿verdad? A la Navidad se le da mucho énfasis, pero no en el sentido de que nació el Salvador, no, sino que en el sentido de que gaste más plata, endeúdese más. Esa es la Navidad hoy en día. Endeúdese, gaste, compre, regale. Ya vamos a ver eso. Hay mucha información, hermanos, que por cuestión de tiempo no podemos extendernos, porque hay otros puntos importantes que también quiero tocar, pero la pregunta es entonces, pastor, ¿cómo es que nos llegó a nosotros esa celebración? Es la misma historia, hermanos, nos da la respuesta, porque esa fecha, 25 de diciembre, era cuando los paganos celebraban el nacimiento de su dios solar. Hay muchos libros que enseñan eso. El asunto fue que para el siglo V, ya 500 años después, los líderes de la iglesia romana, en su esfuerzo por unir el paganismo, ellos querían ganar adeptos, traer más gente. Y en ese intento de traer, de que los paganos se convirtieran a la religión, unieron esa fecha y le pusieron un tinte cristiano. Pero la realidad es que lo que seguían celebrando los paganos era el nacimiento de su dios Sol. Por eso el día domingo se llama Sunday, que es día del sol. Mi hija me preguntaba eso el día de estos, y bueno, ¿y por qué se llama lunes? Porque lo dedicaban a la luna. ¿Y por qué se llama martes? Porque se lo dedicaban a Marte. Oye, ¿por qué se llama miércoles? Porque se lo dedicaban a Mercurio. Oye, ¿por qué se llama jueves? Porque se lo dedicaban a Júpiter. Oye, ¿por qué se llama viernes? Porque se lo dedicaban a Venus. Así. Todo era una adoración pagana. Se quedaron. El punto es que se seguía celebrando por los paganos el nacimiento de su dios Sol. Ese, hermanos, era un festival de invierno que se llamaba Saturnalia, en honor al dios Saturno, al dios de ellos. Ese dios Saturno para ellos no era otro más que Nimrod o Tamuz. Eso es el dios escondido. Los historiadores dicen que esta fiesta era la más vil e inmoral, degenerada que había, que vino a desprestigiar a Roma grandemente, porque lo que había en esa celebración era mucho libertinaje, mucha borrachera. Todas las restricciones de la ley se hacían a un lado y denle rienda suelta a lo que quieran. La verdad es que las cosas no han cambiado mucho hasta el día de hoy. Sí. En esa fiesta de la Saturnalia, según el historiador Tertuliano, se acostumbraba, oiga bien, Tertuliano dice que en esa fiesta es que se acostumbraba el intercambio de regalos. Ay, el regalo para mi amiga secreta. Entonces Roma trató de encontrar alguna similitud entre la práctica pagana y el cristianismo. Y entonces, bueno, dijeron ellos, se acordaron de que aquellos, dicen ellos, reyes magos. La Biblia no dice que eran reyes, dice que eran unos magos. Pero se acordaron de que estos magos llevaron regalos a Jesús. Pero ellos no intercambiaron regalos con Jesús. Mateo en el capítulo 2, versos 9 al 11, dice que los magos llegaron y le ofrecieron a Jesús presentes, oro, incienso y mirra. Presentes, le trajeron presentes, no vinieron a intercambiar regalos con el niño, ni con María, ni con José, ni con la mula y el buey que estaban ahí. ¿Pero por qué trajeron presentes? ¿Qué dijeron los magos cuando llegaron con Herodes?
¿Cuál fue la pregunta? ¿Alguien sabe? Exacto, ¿dónde está el rey que ha nacido? Bien contestado. Era una costumbre de los pueblos orientales que cuando una persona, una comitiva venía ante el rey, cuando se presentaban delante de un rey, había que llevarle presentes al rey. Nadie llegaba donde el rey así, nomás con las manos en la bolsa, sáquenselas por favor. No, le llevaban regalos al rey. Obviamente venían a buscar un favor del rey. Y entonces, a manera de congraciarse con el rey, pues le traían presentes. Por eso, estos magos, ellos decían, ha nacido el rey de los judíos. Si es rey, vamos a verlo y no podemos llegar con las manos vacías, porque es un rey. Entonces Mateo 2:2 dice que ellos llegaron preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos sabían que era un rey. Y por eso es que le llevaron presentes, pero no eran regalos de nacimiento, no le llevaron un carrito envuelto ahí en papel. Es más, le cuento, cuando eso sucedió, el niño no estaba en el pesebre, ni mucho menos debajo de un árbol. No. El niño no estaba en un establo, el niño ya estaba en su casa. Sí. O sea, los magos no llegaron la noche del 25 de diciembre, 24 de diciembre. No, el niño ya estaba grandecito, a lo mejor ya tenía como un año, o quizás hasta más. Pero no decía, no. Ya estaba grandecito. Entonces ellos llegaron con el rey, con Herodes, y le preguntaron dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Y Herodes les dijo, miren, yo no sé, pero vayan, averigüen y me vienen a contar a mí para que yo también vaya y le adore. El Espíritu de Dios se revela a estos hombres y les dice que se vayan por otro lugar, que no vayan donde Herodes. Herodes se sintió burlado. Herodes, siendo el rey, se sintió burlado de que estos no vinieran a contarle dónde habían encontrado al niño. Y entonces, ¿qué hizo el rey? Dice la Biblia que Herodes, furioso, lo que hizo fue mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. No dijo, vayan y maten a todos los que nacieron esta semana. No, vayan y maten a todos los niños menores de 2 años, porque esa era la edad en la que el niño estaba ya en ese tiempo. El niño podría estar de 2 años para abajo. Por eso el rey mandó a matar a los niños, dice la Biblia, de 2 años hacia abajo, porque era la edad que el niño probablemente tenía. Y como dije hace un instante, insisto, no tenemos mucho tiempo como para ahondar en el tema, pero queremos compartir los datos más relevantes de esta celebración. Celebración a la que se le agregó esto de los arbolitos de Navidad. Qué bonito se ven, ¿verdad? Levanten la mano los que no la levanten. Pero se ven bonitos con sus esferas y sus luces de colores, esas luces que parecen los evangélicos de este tiempo, que se encienden y se apagan, se encienden y se apagan. Hay muchos evangélicos hoy en día, parecen poquitos de Navidad, se encienden, se vuelven a apagar, se encienden y por último se quedan apagados. Entonces a la celebración se le agregó el arbolito, y no solo el arbolito con sus luces y sus esferas, sino que se le agregó el Santa Claus, los regalos, el nacimiento y tanta cosa, ¿no? Que no son más que puras tradiciones paganas que fueron infiltrándose a la iglesia. A la iglesia se ha metido un montón de cosas que no son. ¿Qué es Navidad? ¿Alguien me podría decir? Ayúdenme a predicar esta mañana. Les dije que era un estudio. ¿Qué es Navidad? Por supuesto que se nos enseña que la Navidad es una época para estar alegre, ¿verdad? En Navidad todo el mundo anda alegre. En enero lo viera, oye.
Si no, en Navidad sí no uno está feliz, pero en enero lo viera usted. Es un tiempo para adornar. Y ponen decoraciones, fíjense, ponen decoraciones en rojo, verde, las campanitas de plata. No le dicen mucho eso, esos colores a usted. Y es el tiempo en el que, por supuesto, no puede faltar el Papá Noel. Que yo no entiendo, yo lo decía, no entiendo cómo es que él es un hombre, pero le llaman Santa. ¿Y entonces? Y lo ponen en las tiendas, ¿verdad? Y ahí está, ¡ho, ho, ho, Merry Christmas! Y ahí van los hermanos con sus bichitos japoneses en las piernas para tomar la. Pero lo terrible es que los hermanos, los evangélicos, también andan diciendo Merry Christmas. Oye, sin saber lo que significa Merry Christmas. Si nosotros examinamos el verdadero sentido y la esencia de lo que esa palabra significa, dejando a un lado, hermanos, todas las tradiciones, las costumbres que fueron tomadas de la brujería pagana y fueron popularizadas por la Iglesia Católica Romana, y si nos concentramos nosotros en el verdadero de la palabra Merry Christmas, por supuesto que la palabra Merry es fácil, es simple de definir porque es un término relativamente antiguo que indica un estado de ánimo, un estado de exaltación, un estado de gozo, sobre todo de gozo compartido. En pocas palabras, la palabra Merry viene a significar el estar feliz, el estar gozoso, el estar alegre. No hay nada de malo en eso, ¿verdad? Porque encaja perfectamente bien en ese ambiente de risas y frivolidades que hay. Podríamos decir que la palabra Merry es inofensiva, pero el problema es cuando nosotros la vemos junto a la palabra Christmas. Cuando la unimos, Merry Christmas. Porque la palabra Christmas, que nos han hecho creer que significa Navidad, proviene del inglés antiguo y significa Christes Maese, lo que significa en nuestro lenguaje la misa de Cristo, en el sentido de que la misa, hermanos, que se celebra el nacimiento de Cristo. Entonces nosotros podemos ver que la mayoría de la gente piensa que la palabra Christmas significa nacimiento de Cristo. Sin embargo, la palabra Christmas lo que significa es muerte a Cristo. Porque la misa, la palabra misa, más, M-A-S-S, la palabra más es sacrificio. La misa es un sacrificio. Cada vez que el sacerdote oficia la misa, están sacrificando a Cristo. En la enseñanza católica romana nos enseñaron porque yo fui católico por muchos años, nos enseñaron que cuando el sacerdote levanta la hostia, en ese momento sucede el milagro de la transubstanciación y que esa rueda, la hostia, se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y que el vino, y le ponen whisky, que está de verdad, yo lo digo porque yo me lo tomaba antes, yo se lo quitaba al cura y me lo tomaba. Entonces, esa copa se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Esa es la enseñanza. Entonces, cada vez que celebran la misa están sacrificando a Cristo. Por eso se llama sacrificio. Entonces, mire, usted puede buscar, hoy es fácil porque en internet usted puede encontrar hasta la enciclopedia católica y hay un libro que se llama, en español sería
a ver cómo sería. Algo así como la misa en cámara lenta. Yo lo tengo. Y yo le saqué a una página, le saqué esta copia, donde dice aquí que se presenta, hermanos, como una danza, el sacrificio, como algo así como una danza. ¿Sí? Pero, hermanos, la palabra más, como la usan los católicos romanos, ha sido tradicionalmente rechazada por muchas las iglesias puras. Entonces la palabra más es estrictamente una palabra católica y no es, bueno, sí, es Christmas. Pero como dije anteriormente, esa palabra más en cuestiones religiosas lo que significa es sacrificio a Cristo, muerte a Cristo. Y entonces eso crea un impacto horrible, porque cuando la gente se saluda y Merry Christmas, están diciendo está feliz por la muerte de Cristo. Y más cuando el gordito ese se avienta las carcajadas de jo, jo, jo. Lo que está haciendo es burlándose del sacrificio de Cristo. Con sus carcajadas se está burlando, hermano, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y ya dije, no, los papás ahí van y ponen hasta los bichitos que lo sienten en las piernas para tomarles la foto. Para que escuchen las falsas promesas. Falsas promesas de regalos. Pórtate bien, porque si no, Santa no te va a traer nada. ¿Ya traemos a usted Santa solución a sus problemas? Pero no trae eso. Entonces debemos de considerar lo que estamos diciendo cuando pronunciamos esa palabra. Porque me pregunto yo, ¿qué tiene de divertido la dolorosa muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Por qué es que el Santa Claus se ríe tanto si esa palabra más significa muerte? Y para reafirmar el hecho, consideremos la definición que inventaron, la aplicaron religiosamente. La enciclopedia católica dice que en la ley cristiana el sacrificio supremo es más, o sea, misa en español. Es, dice, el acto supremo de adoración que consiste esencialmente en el ofrecimiento de una víctima a Dios, que es lo que ellos hacen. Cada vez que celebran la misa están ofreciendo una víctima a Dios, y esa víctima es Cristo. La persona apropiada, que es el sacerdote, ofrece esa víctima. Víctima de la misa. La palabra en latín, acordémonos que en el tiempo antiguo las misas eran en latín. Yo me acuerdo haber escuchado, no entendía nada, pero yo la escuchaba. Entonces, en el latín, hermanos, para víctima, la palabra es hostia. De donde viene la palabra host, o sea, anfitrión. Entonces, la misa, definida por aquellos que la acuñaron, es un sacrificio que implica una víctima. Tiene que haber una víctima. No hay otro significado para la palabra más o para la palabra Christmas, ¿sí? Y por eso decía que en el libro The Mass in Slow Motion, la misa en cámara lenta, en la página 110, aquí está, por si alguien la quiere ver al final, dice estas palabras. Se las voy a interpretar porque está en inglés. Pero en nuestro idioma diría, es solo con la consagración o dedicación que el sacrificio de la misa es alcanzado. Les he mostrado la misa en más de una ocasión como una danza ritual. Una danza ritual. Una danza ritual. Entonces, en esencia, la más es la ceremonia
de la masacre de Cristo repetida una y otra y otra y otra y otra vez, donde se come su carne y se bebe su sangre. La pregunta mía es: ¿qué tiene, hermanos, de alegre el dolor y la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Él padeció por nosotros. Amén. Él murió por nosotros. Él dio su vida por nosotros. ¿Cómo nos podríamos nosotros sentir felices, gozosos de eso? Cuando venimos a la Biblia, el profeta Isaías nos dice que Él fue molido por nuestras transgresiones. Entonces la gente lo que está haciendo es blasfemando cada vez que se dicen Merry Christmas. ¿Y qué con el arbolito? Según, hermanos, la historia moderna, los primeros cristianos que llegaron a Europa, ellos descubrieron que los bárbaros celebraban el cumpleaños de uno de sus dioses. ¿Y cómo lo hacían? Adornando un árbol perenne en la fecha próxima a la Navidad. Posteriormente, y con la evangelización de esos pueblos, los cristianos vinieron y tomaron esta costumbre pagana. De ahí tomaron la idea del árbol y lo que hicieron fue que le cambiaron el significado. Que es lo que han hecho con muchas cosas. Allá fue San Bonifacio en Alemania el primero en plantar, hermanos, un pino. San Bonifacio. Él fue a plantar un pino como símbolo de amor perenne a Dios, imagínese usted. Y ese pino lo adornó con manzanas. Es que no había las esferas de colores, no estaba Walmart. Lo adornó con manzanas. Según él, y de ahí viene también esa otra tradición, lo hizo para simbolizar, hermanos, el pecado original. Hablamos ayer, ¿verdad?, de que decían que Eva se comió una manzana. No era una manzana, pudo haber sido una sandía. La Biblia dice que era una fruta, pero no dice qué. Con el paso del tiempo, esas manzanas y las luces se vinieron a transformar, hermanos, en las esferas que ahora vemos, bien bonitas, ¿verdad? Y tantos adornos que hoy le cuelgan al arbolito ese. Según la tradición católica, se deben colocar el 8 de diciembre y se deben de retirar el día 6 de enero, que es el Día de los Reyes. Por supuesto que hoy hay quienes ya en octubre ya lo tienen puesto. Sí. Pero según la tradición debería de ponerse el 8 de diciembre y retirarse el 6 de enero. Entonces, hoy en día, hermanos, el arbolito es una decoración más en las fiestas de fin de año. En todos los comercios, casi en todos los comercios lo vemos, casi en todas las empresas lo vemos, y en algunas iglesias también. El arbolito. Pero ¿qué significa el árbol entonces? No sé si alguna vez usted se ha preguntado qué tiene que ver el árbol de la Navidad con el nacimiento de Cristo. ¿Qué tiene que ver? Porque hay gente que hasta al bichito ahí lo ponen debajo del árbol. Y sin camisa, aguantando frío el pobre. Más hoy que cae nieve. ¿Qué tiene que ver el árbol con el nacimiento del Mesías? O la otra pregunta, ¿por qué se usan pinos? ¿Por qué no un cedro? ¿Por qué no un palo de laurel, un palo de huilote, aunque sea? Tiene que ser un pino. ¿Y por qué se colocan ornamentos en ellos? Es que todo eso tiene que ver, hermanos, con el nacimiento no de Cristo, sino que tiene que ver con el nacimiento de... Es un nacimiento de un dios pagano, del dios Tamuz. Los le daban a Tamuz el nombre de Baal Beret. Baal Beret significa señor del pino. Por eso es que se pone un pino. The Lord of the Fire Tree, señor del pino. Por supuesto que la historia moderna nos cuenta su versión. Existe una historia mucho más antigua sobre el origen, hermanos, de este arbolito.
Incluso es mencionado en las Escrituras como un reclamo de Dios a la gente de Israel que se había vuelto a las costumbres paganas. Dios les reclama a ellos eso. Porque según los babilonios, Nimrod había sido cortado o había sido asesinado en la flor de su juventud, en el vigor de la juventud. En esa etapa de su poder y gloria, y su muerte, la muerte de Nimrod, había sido vengada por la encarnación de su hijo Tamuz, que había nacido un 25 de diciembre. Nimrod, hermanos, era el dios sol de los babilonios y fue simbolizado como un árbol despojado de todas sus ramas y cortado casi al suelo. Pero la gran serpiente, el símbolo restaurador de vida, se enrolla en ese tronco de muerte. A su lado brota, hermanos, otro árbol, un árbol joven, un árbol completamente diferente que está destinado, según la tradición de ellos, pues, a nunca ser cortado por el poder del enemigo. Este árbol es la palmera y llega a ser el símbolo de Tamuz, que es el Mesías pagano. Y allí nos explica la costumbre pagana de colgar. En aquel entonces colgaban las cabezas de sus enemigos en árboles sagrados. Porque esto no solamente explicaba un símbolo, un signo de victoria, sino también de venganza, no solo de Nimrod, sino también de Tamuz, porque según la mitología babilónica, ambos habían sido muertos cuando eran jóvenes, cuando estaban llenos de vigor. Fue en la espesa selva, allá en el norte de Europa, que comenzó esa costumbre de decorar el árbol. Allá para el siglo VIII, 800 años ya después, hermanos, este mismo monje católico Bonifacio persuadió a los pueblos paganos que vivían en lo que ahora conocemos como Alemania, los convenció para que dejaran de adornar el sagrado roble en honor al dios Odín, que era otro dios, y que adornaran mejor el pino en honor al niño Jesús. Nimrod nació precisamente el 25 de diciembre y se dice que este hombre es el mismo que encontramos en Génesis capítulo 10. ¿Se acuerdan de Nimrod, ese vigoroso cazador que menciona la Biblia en el libro de Génesis? Dicho este hombre, oiga, este hombre se unió con su madre, que se llamaba Semiramis, y de esa unión nació Tamuz. Usted puede encontrar referencia en Ezequiel capítulo 8, verso 14. Cuando Nimrod murió, su mamá, esposa a la vez, lo sepultó. Pero donde lo sepultó, con el paso del tiempo, nació un árbol. Allí donde lo habían enterrado, ahí nació un árbol. Entonces Semiramis empezó a enseñar que su hijo, esposo, había reencarnado en ese árbol. Y cada día de su natalicio, o sea, cada cumpleaños de él, ella visitaba ese lugar donde había sido enterrado y llevaba un montón de regalos y se los colgaba al árbol. ¿Lo mismo que hacen ustedes? No, ustedes no. Entonces esa doctrina se fue propagando por todos los pueblos, siendo uno de ellos Babel y la tierra de Sinar, que posteriormente vino a llamarse Babilonia. De esa forma es que vino a existir el árbol del natalicio de Nimrod, que se llama en la Biblia, usted lo puede encontrar, en el Antiguo Testamento se le llama árbol frondoso. La Biblia menciona mucho los árboles frondosos. Entonces lo que se hace en el mes de diciembre es recordar indirectamente el nacimiento de ese hombre que fue un malvado, un pecador. Está en Génesis capítulo 10, versos 8 al 10. Y veneran el árbol.
Y la decoración del árbol se puede rastrear en los romanos, que ponían las máscaras de Baco. Baco era el dios del vino. Se las colgaban al árbol, en las ramas de los árboles, porque según ellos, esas máscaras los protegían. Y no solo las máscaras, le colgaban ahí todo tipo de chucherías para celebrar a Saturnal, el festival del dios de la cosecha. Campanas, frutas, muchas decoraciones que ponían, que en la actualidad, por supuesto, que han ido evolucionando. Ya dije que en el principio le colgaban manzanas, hoy le cuelgan esferas. Y no dejan de poner una que otra manzana plástica, porque dura más. La guardan y el otro año se la vuelven a poner, ya no tienen que gastar. Pero lo que tenemos es una celebración fundada en tradiciones de hombres y no de Dios. En las primeras fiestas de Navidad se dice que los romanos utilizaban árboles de pino por todo lugar, por doquier, para representar el calor del nuevo nacimiento del dios Sol en forma de fuego. Esto se basaba en una vieja leyenda babilónica, que durante una noche un árbol verde se desarrolló de un tronco muerto. Esa era la leyenda, que había un tronco muerto y que de ahí salió un árbol verde. Eso significaba que el dios Sol, otra vez Nimrod, que era el tronco seco, reencarnó en Tamuz, el árbol verde. Cuando su mamá Semiramis lo dio a luz en esa noche, los romanos colgaban del árbol, le colgaban cerezas rojas, que con el tiempo vinieron a ser esferas. Y esas esferas que le ponen son símbolo del dios Sol. Las esferitas que usted le pone al arbolito son el símbolo del dios Sol. Entonces, a esa costumbre, hermanos, se fueron agregando otras, la de los germanos, la de los germanos, no hermanos, germanos de Germania, la de los celtas, que estos vinieron y aportaron a la fiesta sus abetos, árboles de abeto y sus luces, que tradicionalmente las habían utilizado para ahuyentar a los espíritus malignos, ¿sí?, en las llamadas noches rigurosas del 25 de diciembre hasta el 6 de enero. Entonces, de esos países sajones se adoptó la costumbre de colgar toda clase de cosas en el árbol. Y la estrella que tanto les cuesta poner en la punta del árbol, ¿verdad? ¿Sí? Esa estrella era la que los caldeos, los astrólogos, seguían en sus horóscopos. No era la estrella que siguieron los magos. Entonces ahí tenemos el primer árbol de Navidad. Adonis, que fue resucitado por una serpiente, por la serpiente Escolapio, es símbolo de la inmortalidad. En Egipto, hermanos, lo utilizaron el árbol para conmemorar que el dios Tamuz, hijo de Nimrod, había reencarnado. En Roma, el arbolito era, hermanos, adorado en la adoración, ya dije, de Baal-Bered, el dios recién nacido, y eso se celebraba el 25 de diciembre. Era el día que había que celebrarle al dios Sol. Definitivamente el arbolito de pino representaba la erección de un hombre, y es de llamar la atención que ese árbol de Navidad, ¿verdad que tiene forma de pirámide? Sí. Pues no ponen un árbol así como redondo, ¿no? Lo que tenemos ahí es el espíritu egipcio. Entonces es muy interesante notar que en ninguna parte de la Biblia se hace propuesta alguna de adornar árbol como símbolo de alabanza a Dios o como forma de celebrarle a Dios. No. Lo que sucede es que los idólatras, los que defienden, hermanos, el árbol, utilizan un par de versículos, 2 versículos de la Biblia, que los estiran, los sacan de su contexto. Ese es el problema. Sacan estos 2 versículos de su contexto para interpretar, ¿sí?, para dar la idea de que ese árbol de Navidad es bíblico, pero nada más lejos de la verdad. En Levíticos capítulo 23, dice la Biblia, verso 40, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso
ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Eso dice Levítico 23:40. En el Salmo 96, verso 12, dice: regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. La verdad es que ninguno de esos versos están diciendo que se debe de adornar un árbol como señal de alabanza o adoración a Dios. Es todo lo contrario, porque cuando nosotros leemos esos versículos en su contexto, viendo los versículos anteriores y los posteriores, hermano, podemos nosotros encontrar claramente que no está ordenando tomar árboles para adornar o celebrar una Navidad que no existe como celebración ni judía ni mesiánica en las Escrituras. La orden es clara cuando habla de tomar ramas y hacerse, esas ramas eran para hacerse una sukkah, con K y con H, sukkah. Sukkah es una cabaña, pues. O lo que nosotros conocemos hoy en día como pesebre, y celebrar por 7 días una fiesta con ordenanza divina, Sukkot. Tampoco en el Salmo no existe tal cosa que está invitando a celebrar con alegría la Navidad, poniendo un árbol de Navidad, sino que cuando leemos el contexto nos deja más claro el asunto de que la creación alaba a Dios. La Biblia dice que los árboles darán palmadas de aplausos. O sea, los árboles se regocijan, la creación se regocija. Todo lo que respira alaba a Jehová. Los ríos alaban a Jehová, los árboles alaban a Jehová, todo. Entonces, por más malabarismo que quieran hacer para apoyar la idea de poner el árbol de Navidad, no tienen, bueno, mucha gente no tiene nada de malo, pero realmente en las Escrituras no encontramos ningún apoyo bíblico. No hay. Y el Señor dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Jeremías capítulo 10, si quiere, vaya conmigo. Ya estamos terminando, no se preocupe, para que vaya a comprar más esferas. Jeremías capítulo 10, ahí nos está hablando el profeta de falsos dioses y también del Dios verdadero. ¿Lo tiene Jeremías 10? Oíd palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. En este caso podríamos decir, oh iglesia Maranatha. Así dijo Jehová. Oiga, esta es una orden. Así dijo Jehová. ¿Qué fue lo que dijo? No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, es una herramienta, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo firman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. 3 cosas claras encontramos ahí. Las costumbres de los pueblos, que eran cortar un árbol del bosque, adornarlo con oro y plata. Entonces, ¿no es, hermanos, el árbol de Navidad una costumbre pagana? Sí. ¿No es hoy en día el árbol de Navidad un pino? Ahí están dejando los bosques sin pinos. Es un pino que lo adornan y le ponen esos colores plateados, dorados. No se ponen regalos de Navidad y se ponen debajo del árbol frondoso. No se colocan las imágenes del nacimiento debajo del árbol de Navidad. Es pura tradición pagana. Pura tradición pagana. Y la Biblia a nosotros, hermanos, nos manda a no seguir esas costumbres paganas. Gloria a Dios.
Voy a cerrar con esto, primera de Juan. Que usted ya se lo sabe de memoria, porque siempre lo estamos leyendo. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15. Hermanos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, incluyendo los arbolitos de Navidad, los deseos de la carne, ay, si hoy para el 24 viera cómo afloran los deseos de la carne hoy para Navidad. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y peor. Andan las mujeres comprándose la chiquifalda para el estreno del 24. Están aquellos que se les salen los ojos. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, iglesia. Y si no provienen del Padre, ¿de dónde provienen? Del diablo. Así es así. No provienen del Padre, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero los que van a la iglesia, no. Los que hacen la voluntad, los que hacen la voluntad de Dios, ¿qué les pasa? Permanecen para siempre. Fíjense bien, que son los que hacen la voluntad, los que obedecen, pues. Hoy en día la gente no quiere obedecer. No quiere obedecer. No, es que el pastor, a mí no me eche la culpa usted. No quieren obedecer la palabra de Dios. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ya va a empezar otra vez con eso el pastor. Y no que venido son de Pascua. Si lo dice la Biblia, si usted no obedece la palabra de Dios, entonces no diga que es de Dios. Aquí hablamos claro. Si usted no obedece la palabra de Dios, no me venga diciendo que es cristiano. Porque no hay cristianos sin Cristo. Los cristianos se caracterizan por obedecer la palabra de Dios. Aleluya. Por eso se caracterizan los cristianos, por obedecer la palabra de Dios. Entonces, una persona que dice, ay, yo soy cristiano, será de etiqueta. Porque si no está obedeciendo la palabra de Dios, puro tilín, tilín y nada de paletas. No se engañe. Mejor venga, oye, pase al frente y conviértase. Porque si no, porque, oiga, si usted no le sirve a Dios, ¿a quién cree que le está sirviendo? ¿Ah? Y solo vos dicen, si usted no le sirve a Dios, ¿a quién le sirve? No se atreve, ¿verdad? A ver, levanten la mano los que le sirven a Dios. Ah, ¿cómo no? Miren que el Señor los está viendo. El Señor los está viendo. Y el diablo también. Ninguno puede servir a dos señores, dijo el Señor. Usted o le sirve a Dios o le sirve al diablo. Así de fácil. Pastor, pero eso no tiene nada que ver. No, pero también tengo que decirlo. Porque tenemos que hablar la verdad. Dios nos ha llamado, iglesia. Dice la Biblia, nos compara con árboles. Árboles plantados. Usted planta un árbol en determinado lugar y ese árbol ahí se va a quedar. Allí va a crecer. Allí va a florecer y allí va a dar sus frutos. La Biblia dice que Dios nos ha plantado. Dios lo plantó a usted aquí. Eso creo yo. Porque en la iglesia están los llamados y están los metidos. Aquí no hay. Entonces Dios lo trajo a usted y lo plantó aquí. Porque si Dios no lo trajo, entonces ¿quién lo trajo?
Bendito Dios, aleluya. ¿Lo trajo el Señor o no lo trajo el Señor? Amén, amén. No vamos a orar por usted para reprender eso. Aleluya. Entonces, si Dios lo trajo a usted aquí, es porque Él quiere que usted aquí crezca. Y aquí hay cómo crecer. Vean. Y que usted aquí dé frutos. Pero también lo trajo para que sirva. Amén. Porque el que no sirve, no sirve. Estamos terminando el año. Y tengo que decir esto porque algunos no van a venir. Por eso es que me estoy adelantando. Aleluya. Sí, porque ya la otra semana es Christmas. Señor, reprenda al diablo. Y ya no vienen hasta en febrero. Tengo que decirlo antes. Usted ha sido puesto aquí para que aquí sirva a Dios. Y un día, Dios lo va a llamar a cuentas a usted. Cuando yo termino de predicar, yo me bajo de aquí y le digo, Señor, he dado tu palabra, libre soy yo de la sangre de estos justos. Yo me lavo las manos. Pues sí, yo les di la palabra. Ellos no quieren obedecer, ahí te encargas tú con ellos. Y créanme, llega el día en el que Dios dice, bueno, más querido, ahí te va. Así que ponga sus barbas en remojo. Sí. Porque el tiempo se está acercando. Amén. Póngase de pie. ¿Sí? Lo que sigue se lo guardo para el próximo domingo. Gloria a Dios.